Hace ya más de 1000 años, cuando el Emirato de Al-Ándalus florecía en el sur de la península ibérica y los reinos cristianos pujaban en el norte, algo profundo se estaba incubando en la escritura del castellano. Los notarios, copistas y juglares iban dejando casi sin darse cuenta las primeras huellas de un puente lingüístico que hoy son pan de cada día en el idioma. A continuación verás algunos de los primeros arabismos registrados en los textos del naciente romance hispánico. Número 1. Aceite. La palabra aceite hace constancia por primera vez en los cartularios de Valpuesta, los cuales son escritos del siglo XII que consisten en copias de diplomas monásticos y otros documentos que remontan al siglo IX. Estos escritos incluían la forma aceite para designar el jugo de la aceituna. La palabra aceite procede del árabe hispano azait, el cual proviene del árabe clásico azait, que traduce el aceite, y poco a poco fue reemplazando en uso a la palabra óleo, que proviene del latín oleum. Número 2. Azúcar. En glosas jurídicas tempranas de principios del siglo XI citan la palabra azúcar como sustitutivo de la miel en censos y diezmos recaudados por ciertas comunidades religiosas. Azúcar proviene del árabe hispano az-zúcar y del árabe clásico zúcar. Se puede seguir rastreando el origen de este último incluso desde el griego zakhar, ya que los árabes eran notables estudiantes de los griegos clásicos. Prontamente, este préstamo árabe se esparció por otras lenguas occidentales a través de la ruta de la caña del azúcar, desde los huertos andalusíes al resto de Europa. Número 3. Alférez. En España, el alférez del rey empezó siendo el título que recibía el brazo derecho del monarca en los diferentes reinos cristianos del norte de la península ibérica durante la Alta Edad Media. La primera obra conocida que registra la voz romance alférez escrita en grafía alto medieval, alferiz, es el Becerro Gótico de San Pedro de Cardeña, el gran cartulario burgalés compilado en el siglo XII a partir de escrituras conservadas en el monasterio, pero que copia documentos mucho más antiguos. Alférez procede del vocablo árabe alfaras, que quiere decir el caballo, y de este se derivó alfariz, que significa el jinete. Número 4. Alcalde. El Becerro Galicano de San Millán es un cartulario eclesiástico perteneciente al monasterio de San Millán de la Cogolla en la región de La Rioja, en España, que contiene documentos escritos entre los siglos VIII y XII y se considera una de las fuentes historiográficas más importantes de la Edad Media. Este documento es uno de los primeros conocidos donde se constata el uso de la palabra alcalde. Esta palabra procede del árabe hispánico al-Qadi, que significa el juez, significado que poco a poco fue cambiando para designar la cabeza política de un municipio. Número 5. Almohada. Es posible que la primera aparición de la palabra almohada registrada sea la que corresponde al Becerro Gótico del monasterio de San Benito de Sahagún, también conocido como el Cartulario de Sahagún, datado hacia el siglo XI. Con esto se confirma que el préstamo árabe se había incorporado a la vida cotidiana de la meseta leonesa antes de que la literatura castellana naciera. El vocablo almohada proviene del árabe hispano almuyada, que a su vez deriva del árabe clásico mikhada, cojín para la mejilla. Número 6. Azafrán. Uno de los primeros registros oficiales de la palabra azafrán es en el Códice 88 de la Catedral de León, datado de 1097, el cual es un manuscrito medieval de gran valor histórico y cultural escrito para el abad Iquila.
La palabra azafrán procede en castellano, según la Real Academia Española, del árabe hispano azafarán y del árabe clásico zafarán. Parece que la palabra tiene un origen iranio y que significaría que tiene estigmas de oro. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 7. Alguacil. El término alguacil tiene su primera mención en el Becerro Galicano de San Millán del año 1068, donde se encuentra la frase «Et sayon sarracin et alguacil», escrita en protorromance ibérico, que significa «y el sayón sarracín y el alguacil». El origen de esta palabra se remonta al árabe hispano como alguacir, el cual deriva del árabe clásico, que significa ministro, pero que pasó al castellano con el significado de funcionario judicial o de policía. Número 8. Algodón. El primer documento en registrar esta palabra es el Fuero de Nájera del año 1188, el cual fue otorgado en 1076 por el rey Alfonso VI de Castilla, en el cual se establecía las normas y costumbres que regían la ciudad de Nájera y su región. En este documento la voz se presenta ya con la grafía algodón, sin artículo árabe, prueba de que el préstamo hispano-árabe al-Qutón estaba integrado en el léxico cotidiano. El primer registro no es literario ni eclesiástico, sino fiscal. El fuero tasa 1 libra de algodón al mismo nivel que la seda o el lino, indicando que el producto circulaba en el mercado riojano y era lo bastante común como para grabarse. Número 9. Alcoba. Posiblemente hacia el año 1188, el Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla recogió por primera vez esta palabra. El término designa aún la cuba andalusí, que era un pabellón o estancia copulada en un jardín, y no el dormitorio doméstico con el que se acepta en la actualidad. Esto concuerda con la etimología árabe al-cuba, que quiere decir cúpula o bóveda. Un siglo más tarde, en la obra General Historia, esta palabra ya contenía el contexto dormitorium, que aún tenemos hoy en día. Número 10. Albañil. El testimonio más antiguo hoy confirmado de la voz albañil en castellano está en el Fuero de Madrid, ratificado por Alfonso VIII el 6 de julio de 1202, el cual es un documento que recoge el conjunto de normas escritas para administrar la vida local de la villa medieval de Madrid. La palabra albañil viene del árabe albaní, pronunciación dialectal andalusí del árabe clásico albaná, que significa el constructor, y a su vez procede del verbo baná, construir. Número 11. Alcohol. El documento más antiguo verificado con la voz alcohol en castellano es nuevamente la General Historia, parte 4, redactado entre 1273 y 1284, en donde se puede leer el fragmento «Afemoraces los tus hoyos con alcohol», que traduce «adornas tus ojos con polvo negro de antimonio». El pasaje muestra la grafía alcohol sin variantes, lo que indica que el préstamo hispano-árabe al-kuhul, que traduce polvo finísimo de antimonio para pintar los párpados, ya estaba fonológica y morfológicamente asentado en la prosa castellana del siglo XIII. La acepción espíritu destilado no penetrará en español hasta el siglo XVI, cuando la alquimia renacentista reinterprete el término. Número 12. Jarabe. Según la documentación disponible y aceptada por la filología histórica, el primer texto castellano que registra la palabra jarabe es la Historia Troyana Polimétrica, escrita hacia el año 1270, en la forma gráfica sharabe.
La X inicial representa la fricativa palato-alveolar sorda, sonido como el de la SH del inglés. La palabra posteriormente fue evolucionando a jarabe con la sibilante J durante el siglo de oro español. La palabra jarabe proviene del árabe clásico sarab, que significa bebida. ¿Cuál ha sido tu palabra favorita? Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!